Buenas tardes, profesor. El día de hoy lo que vamos a hacer en esta práctica es ubicar los sensores de un motor. En este caso, bueno, pues yo me voy a basar en lo que es el motor de un Chevy 2010 y pues bueno, vamos a comenzar. El primer sensor con el que nos vamos a encontrar es el sensor de temperatura del refrigerante. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues lo vamos a encontrar en lo que es el bloque de nuestro motor. Justamente lo vamos a encontrar en esta parte de aquí, donde estoy metiendo mi mano, aquí. No sé si se alcanza a apreciar correctamente en la cámara, pero es este que está aquí, ese que está ahí, ese va a ser nuestro sensor. Vamos a tener otro también en lo que es nuestro radiador, en la parte de ahí abajo de nuestro radiador. También vamos a poder encontrar lo que es otro sensor, pues, de nuestro refrigerante. Ahora, explicando más a detalle, ¿cuál es la función principal de este sensor? Pues básicamente es medir la temperatura que posee el refrigerante de nuestro motor. Como este sensor entrega lo que es información directa a la EQ, esta va a interpretar los datos y va a poder tomar una acción correspondiente. ¿Qué me refiero con una acción? A que la computadora va a poder modificar la mezcla de aire-combustible, controlar o regular los pulsos de los inyectores o, en dado caso, activar el electroventilador si es necesario. El electroventilador pues lo tenemos en la parte de aquí enfrente de nuestro radiador. Estas son las acciones que pues va a tomar o bueno, va a ser nuestro sensor de temperatura del refrigerante. Eh, Nos podremos preguntar, ¿por qué son necesarias estas funciones? En primer lugar, si el motor se encuentra frío, pues va a ser necesario inyectar una cantidad extra de combustible. Esto para pues poder contrarrestar, por así decirlo, las pérdidas debido a la condensación que va a haber en nuestro colector de admisión. De esta forma, pues vamos a lograr que pues el motor se caliente antes. Por otra parte, si el sensor capta que la temperatura ha aumentado y ya pasa de cierto nivel, la ECU va a encender en esta parte de aquí nuestro electroventilador, pues obviamente para tratar de bajar la temperatura del refrigerante. Esto con la finalidad de que pues pueda haber una falla grave si esto no se resuelve. Eh, Lamentablemente, si este sensor falla, no vamos a tener un buen desempeño de nuestro motor. Pero, en dado caso de que el sensor falle, la computadora va a calcular un valor de temperatura que pues no va a poder aproximarse al real. Por ello, vamos a tener ciertos síntomas, por así decirlo, en nuestro motor. ¿Qué me refiero con síntomas? Pues que vamos a poder tener un encendido pobre cuando el motor esté en frío, un aumento de consumo de combustible, ya que como había mencionado anteriormente, la ECU va a intentar enriquecer la mezcla de nuestro carburante. También vamos a poder tener o presenciar lo que es una disminución en nuestra potencia. En dado caso, pues la observación de humo negro en nuestro tubo de escape. El motor por obviedad se va a sobrecalentar. Eh, pues básicamente esas serían las fallas que pudiésemos presentar. Nuevamente, por si fue un poquito difícil de visualizar, está ahí en la parte de nuestro motor. ¿Ok? Otro sensor que también vamos a poder visualizar ya que estamos aquí, pues va a ser nuestro IAT. Este lo vamos a encontrar aquí. ¿Dónde está exactamente ubicado? Posterior a nuestro filtro o antes de nuestro múltiple. Como aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el IAT. ¿Qué es nuestro IAT? Pues es el sensor de temperatura de aire de entrada. Eh, la función de este sensor es detectar la temperatura de aire de admisión, tanto en el arranque frío como a medida que el motor se va calentando, va calentando el aire que entra. Este dispositivo permite a la ECU
controlar lo que es el tiempo de inyección, basándose en la densidad del aire que está entrando a la cámara de combustión. El oxígeno que entra puede ser calculado pues básicamente a partir de la temperatura que tenga el aire. De esta forma, la computadora regula la cantidad de combustible que se debe inyectar, logrando pues corregir el punto estequiométrico que la mezcla necesita, nuestro carburante, que pues como ya sabemos es una relación de 14.7 a 1, y la duración que tendrá el pulso de nuestros inyectores. ¿Qué fallas podemos encontrar en este sensor? Básicamente no son muchas, ya que pues las únicas fallas que podemos encontrar es que nuestro sensor se quebró, o nuestro cableado está roto o algo por el estilo, o el sensor se ha dañado completamente. ¿Esto qué nos va a causar en nuestro vehículo? Pues nos va a causar lo que son emisiones de monóxido de carbono, un consumo exagerado de combustible. También vamos a tener lo que son inconvenientes en el arranque en frío y una aceleración un poco elevada o marcadamente aumentada. Esto ya que la computadora pues no va a poder controlar adecuadamente el tiempo de encendido. Creo que ya como tal, porque pues realmente este sensor no tiene como tal un mantenimiento, por así decirlo. Ningún sensor realmente. O sea, yo por lo que he visto, cuando uno de estos sensores falla, pues lo más recomendable es reemplazarlo. En dado caso que no pueda ser así, pues un mantenimiento podría ser limpiarlo, en dado caso que lo llegues a requerir, pero la situación cuando llegan a fallar es reemplazarlos. Ahora, bueno, pues ya que estamos aquí, creo que nos queda lo que es el sensor MAP. Este sensor lo vamos a encontrar después de nuestro eh, múltiple de admisión. La función que tiene básicamente este sensor es inspeccionar constantemente el vacío en el múltiple de admisión. Dependiendo del valor del vacío que lleguemos a tener, el sensor puede entregar más o menos voltaje a la ECU, quien a su vez se va a encargar de suministrar el combustible por medio de los inyectores. El MAP pues modifica lo que es la entrada de combustible que llega a nuestro motor. Esto tomando como referencia la demanda de aceleración y el estado de carga. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que si el sensor detecta una baja carga y alto vacío, entonces la ECU actúa empobreciendo la mezcla de nuestro carburante. Esto pues con la finalidad de empobrecer nuestra mezcla y reducir la cantidad de combustible que se inyecta. Pero si la carga es alta y hay poco vacío, entonces la ECU pues se va a encargar de enriquecer nuestra mezcla de carburante. Ahora, pues este sensor es muy importante mantenerlo en buen estado. ¿Por qué? Porque cuando falla, pues se producen lo que son emisiones de gases, aumento en el gasto de combustible y pues por ende, bueno, esto se va a deber a que vamos a tener lo que son detonaciones excesivas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que este sensor está fallando, perdón? Pues es una falla en el encendido y detonación excesiva, pérdida de la potencia de nuestro motor, se va a elevar por ende el consumo de nuestro combustible y pues podemos tener lo que es humo negro en el escape. Ahora, bueno, regresándonos un poco a esta parte de aquí, nos vamos a encontrar con nuestro sensor, el TPS, bueno, o mejor, bueno, yo lo conozco como sensor de mariposa en este caso. Ahora, este sensor, ¿de qué se va a encargar? Pues básicamente se encarga de la posición que tiene la mariposa de aceleración. Esta lo que va a hacer es entregar una señal pues a nuestra ECU y bueno, perdón, va a entregar una señal a lo que es a nuestro módulo de control electrónico, o mejor conocido
como SM. Esto para que, pues para regular la inyección de combustible en las cámaras de combustión. De forma simplificada, podemos decir que el TPS indica al SM cuando se está pisando el pedal del acelerador. Y perdón, profe, pero es que ya hay mucho mosco aquí, ya es un poquito noche. Ahora, bueno, continuando con esto, cuando hay una falla en el sensor TPS, ya sea por circuito abierto o por cortocircuito, la SM va a sustituir el valor errado que proporciona el TPS por una señal artificial que se basa en la rotación que realiza el motor. Esto pues va a llevar a que el motor se apague pues reiteradamente o se lleguen a producir vibraciones. Pues algunas señales que vamos a tener cuando este sensor esté fallando es que vamos a tener una marcha mínima ralenti, algo inestable, eh, pues encendido en lo que vendría siendo nuestra luz de check engine en el tablero, un jaloneo, también pues vamos a tener lo que es una potencia disminuida debido a esto. Ahora, como soluciones lo que podemos hacer es pues primeramente checar que el cableado no esté dañado. También que pues el arnés no se encuentre oxidado, sulfatado o quebrado, ¿verdad? Como tal, bueno, ya había dicho que pues no tiene un mantenimiento, en dado caso que pues se llegue a encontrar oxidado o sulfatado, pues lo mejor es limpiarlo con un producto especial para esto. Ahora, pues vamos a hablar de lo que es el sensor MAG. No estoy muy seguro, pero creo que en este vehículo no lo tenemos como tal. Eh, Según esto, se ubica antes del colector de admisión y justo después de nuestro filtro de aire. Es común encontrarlo enroscado también en el monobloc. Este sensor, ¿para qué nos va a servir? Pues el sensor de flujo de masa de aire tiene un importante significado en el funcionamiento del motor, ya que este sensor pues se encarga de medir el flujo de aire que se aspira en el motor en cada instante. Eh, pues cuando este sensor llega a fallar, el motor puede apagarse o la luz de check engine se va a encender. Y pues lo mismo que con los demás sensores, pues básicamente hay que checar que pues el arnés no esté oxidado, quebrado, sulfatado y que los cables del sensor que vayan a la computadora pues no estén dañados. Dado caso de ser así, pues lo más ideal es reemplazarlos. Ahora, el sensor del cigüeñal, no sé si este se alcance a ver, pero lo encontramos en la parte de aquí abajo de nuestro motor. Este, precisamente, pues, donde sale el cigüeñal, por así decirlo, es este cablecito que está aquí. Este, no sé si se alcanza a ver en la cámara, profe. Está aquí enfrente, mira, del motor. No, espérame, pues ya empecé a grabar. A ver, profe, es el sensor que se ve ahí, no sé si se alcanza a visualizar. Ese sería nuestro sensor de cigüeñal. Y pues bueno, a ver, permítame. ¿Qué es lo que va a hacer ese sensor? Pues nos va a dar lo que es la posición del cigüeñal y aparte le va a decir a la EQ y al módulo de encendido cuál es la posición que tienen nuestros pistones. Eso a medida que pues estos suben y bajan durante el ciclo del motor. Es así como la computadora pues va a calcular las revoluciones por minuto usando la señal enviada por nuestro sensor CKP o nuestro sensor del cigüeñal. Eh, Va a controlar también entonces en el momento, perdón, y la duración de inyección. El sensor permite
conocer siempre cuál de los cilindros está en el punto muerto superior. La ubicación pues ya la vimos, es la que está ahí en la parte de abajo de nuestro motor. Y pues bueno, cuando este sensor llega a fallar, el automóvil pues no va a arrancar, aunque el motor de arranque haga girar el motor, este no va a encender. Cuando el sensor no envía señales, la bomba de combustible pues básicamente no funciona. ¿Esto a qué se debe? Pues a que la ECU no va a recibir señal del sensor, no va a poder enviar alimentación de nuestra bomba. Los síntomas cuando se llegan a presentar estas fallas, pues se pueden resumir de la siguiente manera. El motor no va a encender, el tacómetro cae de una forma súbita y pues se va a encender la lámpara o la señal de check engine en nuestro tablero. Pues ya aprovechando que estamos aquí, otro sensor importante es el árbol de levas. También no estoy muy seguro, pero bueno, yo no logré encontrarlo en este Chevy y por lo que estuve investigando, este auto no cuenta con el sensor de árbol de levas. Regularmente lo encontramos aquí en la parte superior, donde pues se encuentra lo que es nuestro árbol de levas. Este sensor pues básicamente es encargado de determinar la exactitud eh, del pistón número uno en el recorrido que hace en el interior del cilindro y pues trabaja en conjunto con el sensor del cigüeñal, enviando una señal a la ECU de igual manera para sincronizar lo que es la chispa y el tiempo de encendido de nuestros inyectores. La ubicación ya la vimos. Pues las fallas que pudiese presentar este sensor va a producir una serie de síntomas en nuestro vehículo, ya que la computadora pues no va a poder determinar cuál es la posición de los pistones, tampoco va a saber pues la posición de las válvulas. Esto como consecuencia pues no va a enviar información sobre el momento de encender la chispa o cuál debe ser el pulso de inyección. Algunos síntomas que vamos a tener si este sensor falla, eh, pues básicamente puede detectarse eh, por una dificultad en el momento del arranque, la luz de check engine está encendida, al escanear el vehículo nos registra un código de falla, la ECU pues está trabajando en modo de emergencia y pues ya básicamente serían los síntomas que podríamos tener. Eh, pues ya aprovechando que, bueno, pues continuando con esto, el siguiente sensor que pues podríamos encontrar en esta parte, por así decirlo, vamos a tener un sensor de oxígeno en la parte de aquí, de enfrente de nuestro motor, se puede apreciar ahí. Ahí está, de hecho, aquí. Ahí está viendo directo, es este que está aquí. Este de aquí. Es pues ese sería uno de nuestros sensores de oxígeno. Otro igual lo tenemos en lo que es en la parte del tubo de escape de nuestro vehículo. Y pues, ¿por qué tenemos dos sensores de oxígeno? Bueno, este cumple una función muy importante realmente en nuestro motor, ya que el sensor de oxígeno es el encargado de medir la concentración de oxígeno en nuestro humo de escape. Como ya les había comentado, bueno, le había comentado a usted, profesor, así como tenemos ese sensor de ahí, en la parte de nuestro escape tenemos otro. Ese sensor también es conocido como sensor lambda. Ahora, en cuanto a este sensor, pues, ¿qué es lo que pasa cuando falla? Si en la combinación hay poco aire,
Entonces pues vamos a tener lo que es pues un exceso en nuestro combustible tras la ignición. Cuando hay menos combustible y más aire, la mezcla se dice que es pobre y produce un menor desempeño en nuestro motor. Esto pues genera un daño en nuestro motor y también contamina. Al fallar el sensor de CO2, la computadora no va a tener la capacidad de detectar la relación aire-combustible. Tampoco va a poder regular la cantidad de combustible que pasa por el motor y el auto, y aumenta el consumo y pues el desempeño va a ser muy deficiente. Pues básicamente, voy a hacer por acá. Pues básicamente, profesor, cuando este sensor falla, vamos a tener ya sea lo que sea una mezcla pobre o rica. Esto debido a que pues no vamos a tener una señal que nos diga y nos pueda medir la mezcla estequiométrica. En dado caso que tengamos una mezcla rica, pues vamos a tener un consumo excesivo de nuestro combustible, y en dado caso de que sea una mezcla pues pobre, vamos a tener un mayor nivel de oxígeno en nuestra mezcla. Esto pues va a ocasionar lo que es una pérdida de energía, especialmente pues después de lo que es una aceleración. Bueno, continuando con el video, también para no hacerlo ya más largo, vamos a ubicar lo que es nuestro sensor de detonación.